muñeco, aunque es muy buena, dicha por mí, como que me estoy echando flores. La anécdota del mástil, bueno, y no sé si quieran la anécdota de mis dos primeras escuelas en México que me expulsaron. No, bueno, yo creo que debes decir lo que quieres decir, ¿ok? Sí, ¿Y te respetaron el dinero? sí, sí, me respetaron el ¿Qué dinero. otra anécdota tienes? El del mastil, luego el que... Pues para mí ya que me recuerde y esas son ya muy mías pues, y traumantes, que en un mismo curso de año en México me expulsaron. Nací el 30 de enero de 1933, efemérides de la toma de poder de Hitler en Alemania, en Madrid, España. Vivíamos en un departamento, mis abuelos maternos, mi padre, mi madre, mi hermana mayor, Rosario, mi tía Enriqueta y yo. Mis padres se casaron en el año 29, mi hermana nació el 28 de septiembre del año 1930. Al llegar la Guerra Civil Española, que se inició el 18 de julio del 36, mi madre decidió salir de Madrid por protegernos todos de la guerra. Mi padre, que era socialista desde muy joven, había militado en las juventudes socialistas del partido, era obrero de arte de panadería. Él, él fue al frente enseguida, se alistó a la guerra enseguida. Y entonces nosotros salimos. Nuestro primer lugar donde fuimos a dar fue Cuenca, cerca de Madrid. Ahí estuvimos relativamente poco y en la primavera del 37 llegamos a Valencia. En Valencia vivíamos en un hotel. También estuvimos relativamente poco tiempo, por lo que me cuentan, por lo que me contaron. Y nos volvimos a mover en el otoño del 37 a Barcelona, capital de Cataluña. Allí la guerra iba arreciando y los nacionales al mando de Franco iban ganando la guerra y los bombardeos a Barcelona eran ya muy, muy duros, muy peligrosos. Y entonces decidieron subir a un pueblito muy pequeño, a una aldea catalana, Lavajol, ya en los Pirineos catalanes. Ahí estuvimos, se puede decir, la mayoría de la guerra. Cuando estos pasos, estas huidas, se puede decir, fueron consecuencia de que el Frente Nacional, el Frente Franquista, se iba acercando y era peligroso estar tan cerca. Por eso, pues las familias, no solo la nuestra, sino otras muchas, se iban alejando de los frentes de batalla. Ya cercano a perderse la guerra por la República,
el 31 de enero del 39 pasamos andando los Pirineos hasta Perpiñán, un pueblo grande ya de Francia, sin saber en todo este tiempo mucho de mi papá. Mi padre estaba en el frente, supimos que había sido herido en la defensa de Madrid, en la pierna derecha, se curó, se repuso y volvió a pelear. Ya tenían concertados mi padre y mi madre que si las cosas se ponían como se pusieron muy mal, cruzar a Francia. Ya era una determinación anterior. Y entonces así lo hicimos. Cuando llegamos a Perpiñán, la familia no sabíamos si ya estaba mi padre en Francia o no, si estaba vivo o no, qué había pasado. Mi padre, que había militado con los carabineros en Perpiñán, en el cuerpo de carabineros, en los carabineros de Perpiñán, se informó mi madre y le dijeron que sí, que había cruzado la frontera con el ejército derrotado por Bou, y que como otros muchos estaban en un campo de concentración. Estuvo en 2, lo trasladaron. Primero estuvo en uno, Barcarés, y luego posteriormente y por más tiempo estuvo en Argelés, Sur-de-Mer o algo así se llamaba. Los días, los meses, el tiempo que pasamos en Francia, en Perpiñán, según me contaron, fueron de los más difíciles. No había dinero, no teníamos dinero, no teníamos tampoco papeles, no teníamos documentos. Por suerte, nosotros fuimos una familia que no fuimos a dar a refugios, que era como le llamaban a los campos de concentración familiares, sino que nos pudimos acomodar en un pequeño departamento de la señora Madame Jampy y hacer una vida más o menos normal. Tan es así que a mí hasta me mandaron a la escuela unos días, unos meses. Pasaron el tiempo, mi padre novelescamente pudo escaparse del campo de Argelés. Por suerte y por audacia y por valentía, días antes había salido un compañero de él con autorización de embarcarse hacia la República Americana de Chile, y se había ido el señor, el compañero del campo y de la guerra. Unos pocos días después llegó otra autorización, por error yo creo, para esa misma persona. Mi padre se enteró y la suplantó, dijo que él era, y entonces también agarró y salió como su amigo que ya se había ido y que se tenía que embarcar en Burdeos para Chile, y él dijo que sí. Pasó, en lugar de hacer eso, fue a Perpiñán con nosotros, y en Burdeos embarcamos para la República Dominicana y llegamos a Santo Domingo. Después de 19 horas de travesía en un barco que se llamaba, se me olvidó, en el cual iban puras familias
republicanas al exilio. Era un barco pagado, alquilado y fletado por el gobierno republicano español en el exilio, repleto de familias, no llevaba carga, no llevaba nada, todo el barco era de refugiados españoles hacia Santo Domingo. La travesía, vuelvo a repetir, fueron 19 días, en los cuales pues era mucho encierro. Según me cuentan, me subí a un mástil y todo el mundo se asustó, los marinos me gritaban y me asustaron más, y ya llamaron, pues si no al capitán, a alguien que mandaba más, y este personaje gritó más y yo más me asusté y más me aferraba arriba al mástil y no quería bajar. Se corrió la voz por todo el barco y mi madre no dudó, dijo, ese es el mío. No lo dudó, dijo, ese es el mío. Se acercó, cayó a todos los demás y con buenas palabras y mimos, y diciéndome que sí, que lo había hecho muy bien y que igual que había subido, bajara. Y así lo hice, ya con la confianza que le dan a uno las madres, pues bajé. Cuando bajé, pues me sonaron. No había de otra, era lo lógico. A Santo Domingo llegamos, mi papá, mi mamá, mi tía Enriqueta, Char y yo. La primera que pudo trabajar y aportar dinero a la familia fue mi tía Enriqueta. A mi padre se le dificultó mucho en Santo Domingo trabajar y allegarse fondos para sobrevivir. Hizo gestiones y por suerte en México el general Lázaro Cárdenas, que era el presidente, abrió las puertas de México a todos los refugiados republicanos y embarcamos en Santo Domingo el 1 de diciembre del 39. A México capital. Embarcamos en Burdeos el 1 de diciembre de 1939 rumbo a Santo Domingo en un barco fletado y pagado por el gobierno republicano español, repleto de familias que se iban al exilio. No llevaba carga, no llevaba nada, puramente desde las cubiertas hasta las bodegas de carga, todo adaptado para personas y poder acarrear más. Después de 19 días de travesía, llegamos a Santo Domingo. El viaje fue lento, pesado, mucha gente muy comprimida en un barco. Y, según me cuentan, me subí a un mástil del barco y todo el mundo se preocupó y daba gritos y me querían bajar, y los marineros también, y entonces se supone que yo me asusté y me aferraba más al mástil y no bajaba. Ya llegó, si no el capitán, alguien con más mando que los marineros, alguien con mando, y esa persona más gritaba y más me asustaba yo. Se corrió la voz por todo el barco rápidamente, como es normal, y mi madre enseguida supo y dijo, ese es el mío. Y sí, efectivamente era yo el que estaba dando el problema en el trepado en un mástil. Y entonces mi madre cayó a todos
y con mimos y buenas palabras y diciéndome que lo había hecho muy bien para subir, que les mostrara cómo también podía bajar muy bien, que me bajara. Y como siempre, confiado en las madres, que todo lo solucionan, bajé y en cuanto estuve abajo y al alcance de ella, pues me sonó lógico, me parece muy lógico hoy día. Es una de tantas cosas que pasan cuando la gente se hacina en poco lugar. Llegamos a Ciudad Trujillo y a mi padre se le dificultó mucho trabajar, muchos problemas para desenvolverse. La primera que logró trabajar y llevar dinero a casa fue mi tía Enriqueta. Y ahí estuvimos unos 7 meses en Santo Domingo, más o menos. Unos 7 meses. Mi padre hizo gestiones, vio el modo de salir de Ciudad Trujillo y se enteró que el general Lázaro Cárdenas, en aquella presidente de México, había abierto las puertas ampliamente a todos los refugiados españoles. Y hacia México nos vinimos. Embarcamos en Ciudad Trujillo y hicimos una escala en La Habana, Cuba. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, esperando a mi tía Enriqueta, que por problemas burocráticos se tuvo que quedar en Santo Domingo. Cuando por fin, a eso de 20, 25 días, logró arribar también a La Habana, ya todos juntos, en un vapor mexiqué de bandera norteamericana, llegamos a Veracruz el día 30 de junio del 40. Ahí el gobierno republicano español ayudaba a las familias que llegábamos con nosotros con unos pocos recursos, unos pesos, para poder subsistir durante un tiempo. Acabándose esos pesos, esa primera ayuda, cada familia se tenía que defender como pudiera. En Veracruz no hicimos escala, inmediatamente subimos por ferrocarril a la Ciudad de México, a México DF, y el 1 de agosto del 40 ya estábamos toda la familia en México. ¿Hasta ahí? En la Ciudad de México, mi padre estuvo relativamente poco tiempo. Fue a Irapuato, Guanajuato, donde trabajó en un rancho, compró un rancho y fresero, tenía muchas fresas y él estaba al frente de su rancho y el resto de la familia, tía, mamá, Chari y yo estábamos en México. Mi hermana y yo estudiamos en México. A mí me pusieron primero en una escuela que se llamaba Escuela Inglesa y rápidamente no agarré el paso, estaba yo completamente descentrado y me expulsaron. Ese mismo curso me inscribieron en la escuela Williams, que estaba lejos, en Mixcoac DF, y tampoco, era una escuela más rígida, tampoco fui capaz de adaptarme. Yo creo que el culpable era yo, porque los demás muchachos, niños, ahí estaban, pero no, y también tuve problemas y me echaron. Entonces la familia ya se convenció y me pusieron en el Colegio Madrid, que era una escuela fundada por la JARE, Junta de Auxilio Republicano Español, en que desde el director hasta el jardinero todos eran
españoles refugiados, todos los maestros por una concesión de la Secretaría de Educación también eran españoles, llevábamos el curso de la Secretaría, todo el curso normal de la Secretaría de Educación Pública de México, y aparte nos daban 2 horas de voluntarias de historia y geografía española, para que no nos desarraigáramos tanto de nuestra procedencia. Ahí estudié hasta sexto de primaria, pasé a estudiar la secundaria a la Academia Hispano-Mexicana, que también era de la misma línea que el Madrid. Casi todos los maestros eran españoles, el director era español, el maestro de filosofía, de historia ya no eran españoles. En la academia ya tuve varios compañeros mexicanos, pocos, realmente muy pocos, pero ya algunos eran mexicanos. Acabé la secundaria y acabando la secundaria, mi padre ya no estaba en Irapuato, ya no tenía el rancho, estaba hacía pocos meses en Apizaco, Tlaxcala. Yo pensé desde aquella no seguir una carrera, no estudiar, y vine a trabajar con mi papá aquí en Apizaco. Y seguí viviendo y trabajando. Me casé en Apizaco en el año 61, en julio del 61. Tengo 4 hijos, José Manuel, Manolo, Laura, Elena y Fernando. 2 preciosas nietas, y así vamos. Tuve la suerte de regresar, de ir a España como turista en el año 92 del 5º centenario del descubrimiento de América. Anteriormente nunca había ido a España porque mientras vivió Franco hubiera tenido problemas políticos heredados por la militancia de mi padre en el Partido Socialista y en su actividad durante la guerra. Entonces, pues no era muy conveniente ir. Fui en el 92, conocí España, tuve la suerte, tuve la curiosidad de ir a Alcalá de Guadaira, un pueblito andaluz cercano a Sevilla, tierra natal de mi madre, y a Cospedal de Babia, en la montaña de León, del antiguo reino de León, un pueblito también, una verdadera aldea, no más de 18 casas, en que una sola familia no era familia mía, sino era por Rodríguez por 10. Y conocí España, me gustó España. Pero añoraba México, y concretamente a Apizaco, y como dicen los tlaxcaltecas, a la Malinche, al Cerro de la Malinche. Entonces, sin desconocer y sin negar mi procedencia, mi nacimiento madrileño y español, pues me convencí de lo que ya estaba, más de que soy tlaxcalteca por convicción, por cariño y por hasta ahí. ¿Verdad? Tarrán, tarrán. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres
Listo. Bueno, ahora nos encontramos con el maestro Desiderio H. Xochitiotzin, que es cronista de la ciudad de Tlaxcala, historiador y artista, pintor, que ha pintado todos los murales del Palacio de Gobierno. Por lo que acabo de decir, comprenderán que es una persona muy erudita en esto de la historia de Tlaxcala y de su arte contemporáneo y pasado. Yo agradezco la palabra aquí de nuestro amigo y para empezar sobre el tema, ¿no? La historia de Tlaxcala es muy rica, muy amplia, ¿no? Se necesitarían algunas horas para hablar de ella, pero tratando de hacerlo corto, los tlaxcaltecas pertenecieron a las tribus nahuatlacas. Llegaron esas tribus a un lugar llamado Chicomostoc, quiere decir lugar de las 7 cuevas. De ahí se desprendieron en peregrinaciones rituales y llegaron al valle hoy llamado de México, a la orilla del lago Texcoco. Ahí pasaron de 180 a 250 años de vivencia y de fraternidad con los hombres de Texcoco, con las culturas texcocanas. Hubo un enfrentamiento entre las gentes de ese rumbo, que eran los señores de Azcapotzalco, y entonces los tlaxcaltecas decidieron emigrar. Cuentan las historias que su dios Camazli ordenó ese viaje con las siguientes palabras: Ocantonás, Ocantlacuis, Ayamonica. Que esto en castellano quiere decir, no es aquí donde saldrá el sol por todos los tiempos, es lugar para que ustedes puedan viajar. Y entonces los tlaxcaltecas de esa región emigraron en 5 grandes grupos por la región de hoy llamado Amecameca. Pasaron por el sur del Popocatépetl, otros pasaron entre los 2 volcanes, y ya en esas sierras, que eran las que les prometió su Dios, crearon poco a poco lo que hoy se llama Tlaxcala. El primer grupo más importante venía guiado por un personaje llamado Culhuatecuhtli-Cuanes. Este personaje entró a estas tierras que hoy llevan el nombre de Tlaxcala y ante la presencia de un acontecimiento maravilloso, ya habían triunfado en Contlán. Entonces vio descender en el horizonte una águila real, una águila gigantesca, en un atardecer, y se posó esa águila en un cerro. Ese cerro se llama el Cuauhxin, y con la presencia del águila en ese lugar se cumplieron las profecías. Y entonces ahí este señor Culhuatecuhtli-Cuanes fundó el primer señorío tlaxcalteca, que fue la capital de todos los tlaxcaltecas, y se llamó ese lugar Tepeticpac, que señorió también Tepeticpac. Después siguieron, dizque, pacificando a las gentes que seguían llegando, y fundó el segundo señorío, que se llamó Ocotelulco. Su fundador se llevó el nombre de un gran sacerdote de esa época, ¿no? Y de esa manera surgió este señorío de Ocotelulco. El tercer señorío se debió a lo siguiente, ¿no? Hubo guerras porque los señores que habían llegado a Huejotzingo, que también eran tlaxcaltecas, no aceptaban que este señorío aquí de Tlaxcala fuese la capital. Y hubo guerras. Uno de los grupos retrasados venía sido capitaneado por un caudillo llamado Mixquitl y tomó parte en esta guerra, y después de la pacificación, este gran caudillo, Culhuatecuhtli-Cuanes, lo premió dándole una gran extensión de tierra, y así nació el señorío de Quiahuiztlán. Después, como en todas las democracias, no hay dificultades. Algunos caciques no entraron de acuerdo y se separaron de los señoríos. Estos caciques después fundaron una población, un barrio que se llamó Teotlalpan, y al crecer este barrio ya se pusieron de acuerdo con los otros 3 señoríos y fundaron el 4º señorío, que se llamó Tetizatlán. Esa es la estructura de la antigua nación tlaxcalteca. Su nombre correcto es República de Tlaxcalán. Las profecías
hablaban, ¿no?, de que tenía que regresar a estas tierras el dios Quetzalcóatl a impartir justicia. Por lo tanto, esta profecía hacía temblar a las gentes, a las culturas, porque se acercaba el año 2 Caña, que vino a ser el año cristiano de 1519. Entonces esperaban que llegara Quetzalcóatl. Este Quetzalcóatl resultó ser Hernán Cortés, por eso todos los pueblos autóctonos se rindieron materialmente ante el conquistador. Los tlaxcaltecas tenían una profecía más, que era la siguiente. Ellos decían que tenían que llegar de donde sale el sol, el lugar del origen de su dios Camastli, tenían que venir hombres blancos y barbados a emparentar con los señores de Tlaxcala. Y entonces los caciques decían, ¿quién es el que está en las costas? Decían, lo que hoy llamamos Veracruz, Quetzalcóatl, o los enviados de Quetzalcóatl, o estos hombres que van a emparentar con nosotros. Entonces uno de los caudillos, muy brillante en su mente, dijo, retiremos a los guerreros de la frontera. Si dioses u hombres pasan, démosles guerra. Si son dioses, nos tiene que perdonar, porque defendemos nuestra tierra, defendemos nuestra cultura, nuestras mujeres, etc. Pero si son hombres, Tlaxcala una vez más se cubrirá de gloria. Y el cuarto señor, que le atribuían dones adivinatorios, se llamaba Zitalpopoca, o sea, el señor que nació cuando llegó el cometa, él dijo simplemente, hágase así, porque las profecías se están cumpliendo. Por esta razón, los tlaxcaltecas se enfrentaron a los españoles. No esperaron los tlaxcaltecas a enviarle a Hernán Cortés lo que habían acordado, sino los atacaron porque habían pasado los españoles la frontera. Así, el día 1 de septiembre de 1519 hubo el primer enfrentamiento militar entre tlaxcaltecas y españoles. Ahí, en esta guerra, los tlaxcaltecas dieron muerte a varios animales, a varios caballos y yeguas, pero entre esos animales la más importante fue una yegua llamada de Pedro de Morón. El jinete era Pedro de Morón. En esta batalla, de un solo golpe de macana, los tlaxcaltecas separaron la cabeza y el cuello del animal. Lógicamente los españoles retiraron los herrajes, los frenos, las sillas de montar, las mantas, pero al mismo tiempo no dejaron el cadáver de los animales. Los tlaxcaltecas rescataron esos cadáveres de los animales, los sacrificaron a sus dioses y dentro de ese ritual se los comieron en plan religioso para heredar la fuerza de los caballos y perderles el miedo. Después se realizó otra batalla y una tercera donde los tlaxcaltecas arrebataron el estandarte de Hernán Cortés, el estandarte español. Y esto dio motivo a que los tlaxcaltecas salieran victoriosos, porque el ejército que le arrebataba la bandera a sus enemigos era el victorioso. Ahí Cortés, dándose cuenta de todo esto, que estaba asesorado por doña Malinche y por los señores de Zempoala, de las costas de Veracruz, empezó a insistir que él era el que venía a emparentar con los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas que tenían temor de que Cortés, que constantemente tenía diálogo con los embajadores tenochcas, hicieran una alianza los tenochcas con los españoles. Ya con esto, los cuatro grandes señores acordaron hacer alianza con Cortés, para que los españoles no hicieran alianza con los tenochcas. Entonces, esta alianza se hizo después de 18 días de discusiones diplomáticas y se selló la alianza con dos momentos trascendentales. Una, cuando el 23 de septiembre de 1519 llegaron los españoles a la cabecera del señorío de Tizatlán. Ahí se levantó una cruz de madera, ahí se abrazaron los señores con los españoles y ahí los señores fueron bautizados. Los tlaxcaltecas les entregaron unas doncellas, hijas de los caciques, como esposas de los españoles. También se casaron y ahí surgió el mestizaje, la alianza hispano-tlaxcalteca, con intereses a posteriori. Es decir, buscaban la alianza étnica, buscaban la alianza militar y queriendo o desconociendo se inició la alianza religiosa. Esto fue motivo a que después los tlaxcaltecas y los españoles, ya emparentados, ya comprometidos, ya aliados, fueron a Tenochtitlán.
Viene la noche triste, o sea, el desastre aquí, regresan a Tlaxcala, aquí se preparan los españoles y los tlaxcaltecas, toman Tenochtitlán, y después que toman Tenochtitlán se derrumba el imperio Tenochtitlan y se inician una serie de conquistas militares donde los tlaxcaltecas siempre acompañaron a los ejércitos hispanos. Por eso, a donde llegaron los españoles en plan de conquista, ahí se quedó un batallón de tlaxcaltecas, y en las ciudades conquistadas y fundadas por los españoles siempre hay un barrio de indios tlaxcaltecas. De esta manera Tlaxcala se empezó a ensanchar. Por otra parte, no existía esta ciudad de Tlaxcala. Lo que existiera los 4 señoríos, o sea, 4 barrios, 4 localidades habitacionales, con 4 palacios, con 4 templos, con 4 zonas militares. Pero los españoles veían la necesidad de un espacio ya de mestizaje. Los tlaxcaltecas le ofrecieron a Hernán Cortés darles un espacio de tierra para que se asentaran, para que vivieran ya con los tlaxcaltecas. Ese se llamó el Real de Hernán Cortés, es decir, el campamento de Cortés. Ese campamento fue el principio de esta ciudad. Como los españoles tenían que justificar las conquistas y de acuerdo con el Real Patronato, se aceptaba la conquista militar por parte de la Iglesia Católica siempre que cristianizaran a los conquistados. Pues que Cortés insistió en predicar el cristianismo desde un principio e insistió en que llegaran los frailes franciscanos a cristianizar. Por estas razones se crea aquí la primera diócesis, el primer obispado, pero para que hubiera obispo y sede obispal tenía que existir una ciudad al estilo occidental o español. Entonces el Papa Clemente VII ordenó que Tlaxcala sea ciudad para que su templo sea catedral y un obispo tlaxcalense la gobierne y administre. Y así en 1525, el 3 de octubre, oficialmente surge esa ciudad de Tlaxcala que nosotros estamos contemplando. Es una de las ciudades típicamente, hoy diríamos modernas, de allá en su época modernas, porque está la ciudad formada con manzanas cuadrangulares. Su origen surgió allá en las guerras contra los moros, en el sitio de Granada. Ese sitio que se llamaba, el campamento que se llamaba de Santa Fe, un día se incendió. Entonces Isabel la Católica ordenó que se levantara otra vez el campamento español de cal y canto, o sea, de piedra y digamos cemento. Y para que otra vez no entrara el demonio a cometer una incorrección, entonces ordenó que las calles estuvieran santificadas por la cruz. Así surgió una ciudad que hoy llamamos de tablero de ajedrez. Esta ciudad es típica por eso. Y también es muy importante decir, la ciudad de Tlaxcala surgió como ciudad de indios y para indios. Por eso es que del lado norte está toda la acera de los palacios indígenas. Del lado sur están las casas de los caciques. Del lado poniente estuvieron el templo, la capilla real de indios y el mesón real. Y del lado del oriente estuvieron los portales, que era el lugar que llamaban Parián para vender los productos de ultramar. Y hay un espacio que llamamos ahora Plaza Xicotenca, allá estuvo el tianguis, o sea, el mercado indígena. Y el templo franciscano no estuvo en el centro de la ciudad, como no está, sino está sobre esa zona, ¿no? Y de ese lugar ahora tenemos en una esquina el templo parroquial de San José. Eso ya responde hasta 1640, cuando la presencia hispana ya empieza a hacer acto muy vigoroso sobre estos pueblos indígenas, que aún hasta el año de 1821, Tlaxcala tiene autoridades indígenas, y sostienen su estructura indígena. Ahora que ya estamos integrados con otro concepto sociológico, subsiste en nuestras personas y en todos los pueblos un gran sentido de autonomía, de dignidad indígena, en tradiciones, en culto, en este concepto tan llevado y traído de democracia. Nuestros pueblos se multiplican constantemente, pero con ese sentido de autoridad. Últimamente pues se crearon otros 8 municipios, ¿no? Cosa absurda para mucha gente, pero lógica por las inquietudes sociológicas de nuestros pueblos. Así que a grandes rasgos esta es la historia de Tlaxcala, pero podríamos insistir en un aspecto muy interesante. La palabra Tlaxcala en
náhuatl es Tlaxcalan. Y esta palabra Tlaxcalan se divide en dos, de Tlaxcal, que es tortilla de maíz, y lan, lugar. Así que nuestra ciudad y nuestra entidad se llama el lugar de las tortillas de maíz, y el maíz es el alimento principal de nuestro pueblo prehispánico y sigue siendo el alimento fundamental de todos nuestros pueblos ahora, indígenas, mestizos, etcétera, ¿no? Y no nomás de Tlaxcala, sino toda la nación mexicana y centroamericana y América Central y Sur y Sudamérica, ¿no? Así que este es a grandes rasgos, pues, este rinconcito que se llama Tlaxcala. Estamos dialogando junto a la fuente de la Santa Cruz. Aunque no es esta fuente la primitiva, sí es una fuente de las más antiguas. Esta fuente es de fines del siglo XVI. Entonces estamos nosotros en este espacio que podemos llamar el corazón de la antigua Tlaxcala, de la Tlaxcala colonial, con todas sus características hispanas. Cuando se fundaba una ciudad, lo primero que se hacía era parar la Santa Cruz, después una misa, y luego ahí se levantaba una cruz de metal, de piedra, y alrededor de eso después venía la fuente y la cruz en el centro de la fuente. Así que esto sintetizaría la fuente que estamos contemplando, el recuerdo de la fundación de esta ciudad. Y sobre la tradición de los muertos, así someramente, ¿nos podría decir algo? La tradición de las fiestas que llamamos de las ofrendas tienen dos raíces, ¿no? La raíz indígena y la raíz hispano, pero hispano-católica, no nomás española. Y la cosa muy sencilla, nuestros pueblos antepasados, como los presentes, son pueblos o somos pueblos profundamente ritualistas, profundamente religiosos, profundamente animistas. El culto al más allá es definitivo. Los pueblos antepasados tenían culto al alma de los muertos. Por lo tanto, en el mundo prehispánico existían 2 meses de 20 días cada mes que se rendían culto a los muertos chicos y culto a los muertos grandes. Así que había 40 días de culto a los muertos. En el mundo cristiano, pues no solamente hay 2 días, que es el día primero, que está dedicado a los santos, o sea, la fiesta de todos los santos, es decir, los santos que están canonizados, que nosotros perdemos el número de ellos, pues tiene 20 siglos el cristianismo, ya ha habido santos de todos los tiempos. Eso es a los santos, un solo día, la Iglesia Universal se acuerda de ellos y los glorifica, oficialmente, digamos. Y luego al otro día es la fiesta de los fieles difuntos, de aquellos católicos que morimos o mueren sin tener la certeza de que están en la gloria definitiva, sino pueden estar en el purgatorio. Entonces la Iglesia, con su sabiduría teológica, dedica un día al año para que toda la gente se acuerden de esos muertos que ya deben de estar en el más allá, que posiblemente, por lógica, no pudieron entrar hasta la gloria definitivamente, deben estar en el purgatorio. Y es motivo este culto de que la gente se acuerde de ellos desde el punto de vista de la religiosidad litúrgica por medio de las santas misas, de las misas de ánimas, y la religiosidad popular, que es como una continuación y una fusión con el cristianismo, pues celebra esta fiesta de las ofrendas. Es una fiesta profundamente de religiosidad popular, pero profundamente religiosa y muy íntegra, muy noble, ¿no? Muy espiritual, porque se realiza en el corazón de la familia. Es una fiesta eminentemente familiar, se hace en la sala, se utiliza el lugar más hermoso, más limpio de la casa, se utiliza la mesa principal, están los santos de la parroquia, los santos de la familia, los santos de devoción, y ahí se realiza esta ofrenda objetiva, tangible, pero también van acompañados de rezos, de oraciones, y sobre todo es una comunicación, una comunión con los muertos que ya se fueron, ¿no? Y de acuerdo con la economía de cada familia y con la cultura regional de cada familia, hay las ofrendas que tienen determinadas particularidades. Siempre hay la particularidad general de que ofrendan panes, de que ofrendan agua, de que ofrendan veladoras, de que hay en los altares un Santo Cristo, la Virgen de Ocotlán, la Virgen de Guadalupe, que son característicos en todas las ofrendas. Las particularidades vienen, por ejemplo, las ofrendas de la zona otomí, de aquí de Tlaxcala, el pan, es decir, las tortillas, ¿no? El pan de maíz debe ser
los atoles, ¿no? Las comidas deben ser de maíz azul. Y los náhuatl, o sea, nosotros del centro de Tlaxcala y del sur de Tlaxcala, debe ser la tortilla de maíz blanco o maíz amarillo. Lo mismo los atoles, todo lo que se hace con el maíz. Entonces ahí se ve una particularidad especial. Hay otras ofrendas, por ejemplo, los que viven así como nosotros en el centro, se ponen las ofrendas sobre un petate de palma muy finito, así tejido, ¿no? Pero los pueblos que tienen o que vivieron junto a la laguna, una laguna, entonces sus petates son de tule. El tule crece a la orilla de la laguna, entonces ahí ya hay una variación fundamental de uno con otro, ¿no? Y luego también hay otras cosas muy importantes. A través del tiempo siempre han sufrido estas tradiciones alguna modificación. Una de ellas podríamos decir, las primeras calaveritas, es decir, los cráneos pequeños, eran de dulce, pero de dulce prehispánico, es lo que hoy llamamos alegrías, y que es la fruta llamada amaranto. Las calaveritas eran de amaranto. Después, cuando se hizo popular el azúcar, por razones de que Hernán Cortés trajo la caña de azúcar, estas calaveritas fueron de panela, o sea, del azúcar negro, oscuro. Ya cuando vino esta modernidad de toda esa cosa mecánica, entonces el azúcar ya es blanco, entonces las calaveritas son blancas. Y luego el gusto, al culto de los muertos, vienen los adornos, ¿no? Con papel de colores y con figuritas y con los nombres de los difuntos, que viene siendo ya un fruto, digamos, de una herencia barroca, ¿no? Pero sin perder la esencia de las cabecitas estas. Ahora, mucha gente dice que nosotros como mexicanos no tenemos miedo a la muerte, eso no es cierto, ¿no? Lo cierto es que nos comemos las calaveritas, pero no en plan de devorar al muerto, no podemos devorar nuestra propia muerte, ni menos la muerte de los ya muertos. Es una comunión, así como cuando en la Iglesia Católica comulgamos el cuerpo de Cristo, posesionamos al cuerpo de Cristo, nos comunicamos con Él. Cuando nos comemos las calaveritas esas, nos estamos comulgando, comunicando con nuestros antepasados, le estamos por lo menos dando un beso, nos estamos fusionando con ellos. Cuando comemos los panes tenemos la idea de que los muertos primero estuvieron, le dieron su santo olor de santidad y nosotros ya comulgamos lo que ellos tocaron espiritualmente, ¿no? O sea, ese es un símbolo, ¿no? Como pasa en la Iglesia Católica con las imágenes. Nosotros no adoramos a las imágenes, ese es un puente para poder recordar las imágenes. Entonces estos panes son un puente para recordar a nuestros muertos. Nosotros hemos sido gente muy tangibles, pues somos espirituales, pero tenemos que tener un contacto con aquello tan espiritual. Entonces son símbolos que nos ligan a nuestros antepasados, con una gran variedad que es en realidad la fiesta de los muertos. Es una fiesta de profunda religiosidad. En nuestras grandes ciudades, desgraciadamente, eso se vuelve una pachanga, se vuelve una fiesta profana, y bueno, hay hasta muertos accidentados, etc. Pero eso ya es una degeneración del culto sagrado de los muertos. Bueno, le agradecemos mucho, Mucho gusto. mucho su explicación. I'm ready.
hate shooting animals. They never do what you want when you want them. When the camera's off, they'll do it perfect. When you start rolling, they'll do a thing. One thing, we made a TV commercial with little bunnies. Mm-hmm.